bendiga, hermanos. No traigo este, ¿verdad? Iba a levantar este, hermanos. Disculpen. Es un gusto para mí estar aquí, hermanos. Es la primera vez que vengo aquí a Hermosillo. Y espero no sea la última después de predicar. Entonces, estoy orando a Dios porque Dios mostrara, por medio de su palabra, ¿verdad?, lo que podemos aprender el día de hoy. Me acompaña mi esposa, Yajaira, si puedes ponerte de pie, por favor. Mi esposa me acompaña. Y mi niña Ruth, algunos de ustedes ya la conocen. Ahorita está en su clase, tiene 4 años. Y me da mucho gusto haber venido con mi familia. Nos invitó mi cuñada Beatriz, nuestro concuño Eliseo. Y ha sido una bendición, hermanos. De hecho, desde el recibimiento que hemos tenido aquí en la iglesia, desde ahí estamos bendecidos, hermanos, porque no hay como sentirse en casa en cualquier lugar al que uno va. Entonces, nos sentimos como en casa, hermanos, así que quizás aquí nos quedamos, no sé, Dios tiene sus planes perfectos, ¿verdad? Acompáñenme en sus Biblias, ahí en la carta a Tito. Vamos a leer unos versículos aquí en la carta a Tito. ¿Me acompañan puestos de pie? Por favor, cuando lo encuentren en sus Biblias, vamos a leer alternadamente del versículo número 1 al versículo número 7. Inició con el 1, me siguen con el 2 y nos unimos todos en el 7. Dice la palabra de Dios: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Ustedes el 2, sí? Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Ustedes? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Note lo que dice aquí el versículo 5, dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ustedes? Nosotros abundantemente por Jesucristo. Todos juntos el 7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Permítame hacer una oración. Gracias, Padre, por tu palabra, por este momento, Señor. Ruego, Señor, que tú te muestres en esta hora, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestro corazón. Sé tú, mi Dios, hablando en esta hora. En Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, ¿cómo hace falta hoy en día cristianos que den testimonio con su vida? Lamentablemente muchos de nosotros damos testimonio de cualquier otra cosa, menos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No es desconocido para nosotros que el mundo se rehúsa hoy en día el acercarse a la iglesia, porque como cristianos, como hijos de Dios, no estamos dando el testimonio que se necesita para que el perdido pueda ver un cambio real, que haya aquel quien rinde su vida a Dios. Hermanos, sin fin de personas predicando en las calles, ganando alma. Nos damos cuenta mucho ahí en Monterrey, en Nuevo León. No sé si muchos saben. Bueno, estoy trabajando actualmente ahí en Juárez, en Nuevo León, ganando almas en Guadalupe, en Apodaca, ahí en Juárez actualmente. Y Nuevo León, yo tengo 3 años ahí, pero mis conocidos hermanos de la iglesia nos comentan que todavía hace unos 30, 40 años, Nuevo León estaba inundado por el evangelio. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a Monterrey, en cada esquina hay una iglesia. En cada esquina una iglesia que dice iglesia bautista tal, iglesia cristiana, casa de Dios. Pero hermanos, testificando en las calles, ganando almas, hay corazones endurecidos por el mal testimonio de cristianos. Hay corazones que se rehúsan el acercarse a la iglesia por el mal testimonio que damos como cristianos. No voy a decir nada nuevo, hermanos. Lo que hemos escuchado en estos días ha sido de mucha bendición. Muchos pasajes, muchos puntos los hemos escuchado sin fin de veces.
pero la palabra de Dios sigue diciendo que es viva y eficaz. Podemos aprender lo que Dios tiene en su palabra. Hermanos, muchos cristianos quizás buscamos un propósito y queremos que Dios nos muestre un propósito extraordinario y decimos, no, yo tengo cualidades que yo sé que Dios puede utilizar, yo tengo talentos que Dios puede usar en su obra, solamente quiero que Dios me muestre cuál es su propósito, a dónde le entro, qué hago. Muchos cristianos estamos sentados esperando que se nos revele ese propósito totalmente desglosado y qué tenemos que hacer. Hermanos, si olvidamos el principal propósito por el cual Dios nos ha salvado. Dios nos salvó, hermanos, para llevar el evangelio al mundo. Usted no fue salvo para quedarse sentado en una banca. Usted no fue salvo para quedarse sentado viendo cómo el lugar de al lado está vacío. Estamos aquí con el propósito de que esta iglesia se llene, de que más gente conozca la verdad, conozca el evangelio. Y nos vamos, quiero que me acompañen ahí en Tito, voy a leer ahí el versículo 3, acompáñenme con su vista. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Quiero hablar en esta tarde, hermanos, acerca del testimonio del cristiano. El testimonio del cristiano se puede dividir y se puede visualizar en 3 etapas, por la cual todos aquí, eso queremos pensar, ¿verdad? Que todos aquí hemos sido salvos, todos aquí tenemos una esperanza de vida eterna, pero todos tenemos en común una cosa, hermanos, que todos aquí tenemos un pasado sin Cristo, una vida antes de llegar a conocer la verdad. Y aquí dice, noten lo que dice el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Entonces es una indicación que da por hecho que ya no somos lo que sigue ahí enlistando. Dice insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos. Todos tenemos un pasado sin Cristo, el cual puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero yo tengo muy presente el pasado sin Cristo de mi familia. Un pasado sin propósito, un pasado sin metas. Mi papá fue pastor por 10 años allí en San Luis Potosí. Pero hermanos, antes de eso, mi familia vivía en el pecado. Todavía hoy en día, escuchando anécdotas de mi familia, historias ahí que a veces nos cuentan, yo no tengo recuerdos de mi papá en su antigua vida. Mi papá era el primero que se levantaba para la fiesta, el que llegaba con el ambiente. Todavía no había que beber, él traía y compraba lo que se iba a beber en esa fiesta. Él ponía el ambiente. Y hermanos, yo escucho eso de mi familia. Yo no conozco ese pasado. Pero hermanos, yo sí conozco el presente que vivió mi padre. Yo conozco el futuro que él ahora nos ha dejado a nosotros como familia. Entonces, ese testimonio de un pasado sin Cristo ha marcado mi hogar y mi familia porque fue transformado. Ese pasado sin Cristo ya quedó atrás. Y nos gloria a Dios porque todos aquí podemos quizás compartir de dónde Cristo nos ha rescatado, de dónde Dios nos ha salvado. Y escuchábamos en estos días anteriores que Dios utiliza todo eso que nosotros hemos vivido para dar testimonio. Dios, incluso lo vimos en la mañana, Dios permitió a José pasar por ciertas circunstancias, lo cual lo iban a preparar para dar testimonio después del lugar que él iba a ocupar. Hermano, quiero que note algo. No desprecie de dónde Dios le ha sacado, hermanos. Quizás hay momentos de vergüenza al recordar de dónde Dios le rescató. Pero hermanos, Dios tiene un plan. Dios permitió que todo eso pasase para que usted pudiera dar testimonio de lo que Dios puede hacer en el hombre. Hermanos, Dios permite circunstancias en su vida, Dios permitió circunstancias en su pasado que le permiten dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Acompáñame ahí a un poco atrás en la carta a los Efesios, Efesios capítulo número 2. En nuestro pasado sin Cristo, nosotros vivíamos en ciertas condiciones, con ciertas carencias, hermanos, y una cualidad
la cual nosotros teníamos en nuestro pasado sin Cristo. Bien, aquí en Efesios 2 dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, es triste una vida, un hogar en el cual hay personas moviéndose, hay personas respirando, hay personas que pueden levantarse, que pueden sentarse, pero un hogar que está muerto. Es triste, hermanos, ver familias. Nos hemos topado con muchos hogares en los cuales, en medio quizás de una fiesta, en medio de una reunión familiar, en donde al parecer hay felicidad, en donde al parecer todos están gozando de vida, de alegría. Pero hermanos, cuando llegamos con la palabra de Dios a ese hogar, nos damos cuenta, hermanos, que todo eso es una fachada, pero es un hogar en donde hay muerte espiritual. Hermanos, Dios nos ha dado la gracia de testificar a muchas personas en las cuales han sido rescatadas. Hemos sido rescatados de un hogar en el cual como destino teníamos la muerte en el infierno. Hermanos, esa debería ser suficiente razón para testificar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Acompáñame ahí al libro de Romanos, capítulo número 6. Y aunque pareciera, hermano, que aún siendo cristianos, no puede haber, hermanos, hogares cristianos muertos. Un hogar cristiano debe ser un lugar en el cual la palabra de Dios vivifique constantemente la familia, al varón, a los padres, a los hijos. Y hermanos, Romanos capítulo número 6, versículo 16, aparte de que estábamos muertos en nuestro pasado sin Cristo, aquí en Romanos 6, 16 dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, ¿para qué? Muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero sigue diciendo el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Yo puedo dar testimonio, hermanos, de que mi familia mucho tiempo vivió siendo esclavo del pecado. Vivió siendo esclavo de malos deseos, siendo esclavo de los vicios también. Hermanos, pero gracias a Dios, un día la palabra de Dios llegó a nuestro hogar y, hermanos, trajo libertad a mi hogar. Amén. Hermanos, es nuestra obligación el llevar esa libertad a nuestra familia. Sabemos que no es por hecho que si nosotros estamos en la iglesia somos salvos, nuestros hijos serán libres, nuestros nietos serán libres. Es necesario que tomen una decisión consciente de ser libres, pedirle a Cristo que los salve. Hermanos, un esclavo no tiene voluntad, vive a voluntad de su amo. El engaño de Satanás, hermanos, cuando alguien está esclavo, le hace creer que vive libre. Ese es el engaño de Satanás. Yo tenía un maestro ahí en la escuela cristiana, teníamos el director, y en el momento, hermanos, nos reíamos y quizás nos burlábamos un poco de que repetía constantemente una frase. Pero hermanos, ya que el hermano constantemente repetía esa frase, ahora yo no la puedo olvidar. Y él siempre nos decía: el diablo promete mucho, paga poco y cobra caro. Todos los días, hermanos, nos repetía eso. Siendo jóvenes no entendemos el grado al cual Satanás puede esclavizar a alguien. Siendo niños, incluso siendo aún adultos, no somos conscientes, hermanos, quizás hemos olvidado cómo el pecado mantenía esclavo nuestro hogar. Vivíamos sin voluntad, nos levantábamos para ser y seguir siendo esclavos bajo el engaño de Satanás. Creíamos que éramos libres porque quizás muchos crecimos en un hogar que no eran cristianos. Veíamos a alguien que iba a la iglesia y le decíamos: mira, ellos ya todo el tiempo se la pasan en la iglesia, todo el tiempo cargan su Biblia, todo el tiempo tienen que ir a ensayar, tienen que ir a cantar.
Parece que no son libres de su tiempo, parece que no son libres para convivir con su familia. El engaño de Satanás les hace creer que ellos sí son los que están libres, que ellos sí son los que pueden controlar su tiempo, los que pueden controlar la vida de sus hijos. Pero ese es un engaño de Satanás del cual nosotros hemos sido librados. Acompáñame ahí a Efesios una vez más, capítulo número 2. En nuestro pasado sin Cristo, estábamos muertos, éramos esclavos, vivíamos sin voluntad, lo cual nos lleva al siguiente punto. Ya leímos ahí en Efesios 2, pero ahora vamos a seguir leyendo el versículo número 2. Desde el 1 decía, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y note lo que sigue diciendo, siguiendo la corriente de este mundo. Hermanos, esos hogares los cuales buscan jóvenes hoy en día que su vida está basada en la aceptación de los demás. Su vida está basada en poder encajar en un club social, poder encajar en un estatus, el poder encajar en un grupo de personas, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo una corriente totalmente carnal. Y hermanos, esa era nuestra vida sin Cristo, una vida sin propósito. Un propósito común, el propósito común del mundo es un camino a la muerte. El propósito en común del mundo, hermanos, es un camino a la inmoralidad, a la carnalidad, al pecado. Gloria a Dios, hermanos, que Dios nos ha dado un propósito mayor, un propósito celestial, un propósito divino. El mundo solo sigue una corriente, y síganme, hermanos, el mundo sigue una corriente sin importar a dónde le lleve. Nosotros sabemos a dónde lleva ese camino, dice en Proverbios 14:12, que al final ese camino es un camino de muerte. Pero hermanos, aparte de vivir sin propósito, acompáñenme ahí otra vez al libro de Romanos, capítulo número 1. Es bueno, hermanos, a veces recordar de dónde Dios nos ha rescatado. A veces se nos olvida de dónde es que Dios nos ha sacado. Todavía menospreciamos a veces y decimos, ay no, yo no le voy a hablar a ese borracho, yo no le voy a hablar a ese matrimonio que no se cansa de vivir mal. Hermanos, un día nosotros estábamos así y alguien nos habló. Alguien no pensó igual que nosotros. Alguien creyó que había un propósito real. Pero hermanos, ¿qué más? ¿Cómo más vivíamos sin Cristo? Ahí en Romanos 1. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y note lo que dice el 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Hermanos, quizás en muchos de ustedes no fue así. Quizás unos podríamos dar testimonio de que nuestro hogar no se vivía a tal grado en el cual conscientemente decidieron no aprobar y no tener en cuenta a Dios. Pero el hecho, hermanos, de que vivíamos siendo esclavos, de que vivíamos muertos y sin propósito, por consecuencia nos llevaba a vivir una vida sin temor de Dios, una vida sin tomar en cuenta lo que a Dios le agrada, una vida sin tomar en cuenta lo que Dios desea de su creación. Pero hermanos, eso era parte
de nuestro pasado sin Cristo. Y debe ser nuestro pasado sin Cristo. No hay justificación para que algo de lo que nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo siga estando vigente en nuestro presente con Cristo. En segundo lugar, hermanos, podemos dar testimonio ahora de nuestro presente en Cristo. Acompáñame ahí en nuestra lectura que tuvimos en Tito. Hay un pasado sin Cristo del cual todos pudiéramos dar testimonio. Y a veces me preguntan, hermano, es que yo no sé testificarle a alguien, yo no sé ganar almas, yo no sé cómo llegar, cómo abordar a una persona. Digo, simplemente cuenta cómo Dios te cambió, cómo Dios llegó a tu vida, qué es lo que Dios ha hecho en ti. Hemos conocido sin fin de personas que llegan a la iglesia porque quieren lo que Dios hizo con uno de sus vecinos. Quieren lo que Dios hizo con uno de sus familiares. Dicen, vengo a la iglesia porque yo tengo un vecino que viene a la iglesia y vi cómo Dios transformó su vida, vi cómo Dios cambió su hogar, su matrimonio. Yo quiero eso también para mí. Pero hermanos, en nuestro presente con Cristo, hay una palabra clave ahí en Tito 3, en donde les dije que prestáramos atención, en el versículo 5. Dice, nos salvó. No dice nos salvamos, hicimos esto, dimos esto otro. Aquí está hablando de nuestro Dios, de nuestro Cristo. Hermanos, ¿por qué es importante que prestemos atención? ¿Cómo inicia este versículo, hermanos? Porque si hay algo diferente en mí, no es por algo que yo hice, es por algo que Dios hizo por mí. Si Dios, si mi familia puede ver algo diferente en mí, no soy yo el diferente, es que Dios ha obrado en mí. La razón que muchos de nosotros no hemos podido cumplir ese propósito es que queremos hacer algo en lo cual nosotros podamos ser los protagonistas, podamos ser, la gente nos pueda ver, pero no se trata de nosotros, hermanos, se trata de Dios obrando en nosotros. Aquí el versículo 5 sigue diciendo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La diferencia en mí y en usted, hermanos, la ha hecho Cristo. Dios nos creó, Cristo nació, Cristo creció, Cristo murió, Él resucitó y nos salvó. En medio de todo esto, toda la obra divina de Dios, el propósito de su muerte y resurrección era para salvarnos a nosotros. Tuvo un precio todo el tiempo. Es mi manera de explicar, quizás cuando estamos ganando almas. La palabra de Dios dice que la dádiva de Dios es vida eterna. La palabra dádiva la interpreto ahí explicando a la gente como un regalo, como un don, algo inmerecido. Pero hermanos, un regalo tiene un precio. Si usted le quiere regalar algo a alguien, no va a la tienda y le dice, deme un regalo que voy a regalar a alguien. Se lo van a cobrar. Amén. Hermanos, la vida eterna tuvo un precio. ¿Usted no lo pagó? Yo no lo pagué. Lo pagó Cristo con su vida. Él sigue haciendo la diferencia. La razón que la iglesia, el cristiano hoy en día ya no testifica, creen que merecen ser salvos, o a veces creemos que Dios nos salvó porque merecíamos ser salvos, y por ello creemos que los perdidos también deberían hacer algo por sí mismos para salvarse. Pero hermanos, Cristo ya lo hizo todo. Hay que testificar. Hermanos, ahora el presente en Cristo nos ha dado una nueva vida. 2 Corintios 5:17. Acompáñenme ahí en sus Biblias. Vamos a leerlo, aunque ya lo sabemos de memoria. Hermanos, 2 Corintios 5:17. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, a veces necesitamos poder desmenuzar o explicar de diferente forma un pasaje para poderlo entender. La palabra nuevo no acepta cosas viejas, cosas pasadas.
Si alguien aquí ha tenido la oportunidad de comprarse un carro nuevo de agencia, no va a la agencia y dice, quiero este carro que tiene aquí en exhibición, lo quiero nuevo, pero quiero que le pongan la cajuela que tiene mi carro porque me gusta mucho la cajuela que está un poquito más grande. Y también quiero que le pongan el parabrisas estrellado porque tiene mucho valor para mí, representa mucho ese parabrisas estrellado. Quiero que le quiten un retrovisor, quiero que le hagan esto. Es nuevo, pero yo quiero que conserve unas cosas de mi anterior carro. Creo que ninguno de nosotros hemos hecho eso. Y ninguno tenemos planeado comprar algo nuevo y seguir conservando cosas viejas. Hermanos, suena broma, pero muchas veces como cristianos así vivimos nuestra vida. Decidimos seguir conservando cosas de nuestro pasado. Hermanos, muchas veces nos justificamos diciendo, es que yo nací así, yo crecí en un hogar en donde todos gritaban y por eso yo grito. Es que yo nací en un hogar donde mi papá nos hablaba fuerte, por eso yo hablo fuerte a mi familia. Pero, hermanos, si somos salvos, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos da poder y dominio propio. Ya tenemos el poder de quitar eso de nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Tenemos una nueva vida. Y hermanos, hay que tener un deseo ardiente, un fuego que te obligue a dar testimonio de esa nueva vida. Yo no lo digo yo, acompáñenme aquí. Seguimos leyendo ahí un poquito atrás, igual en 2 de Corintios 5. Leímos el 17, hermanos. Pero el propósito principal de este pasaje se encuentra en el 14. Porque dice, porque el amor de Cristo, ¿qué dice? Nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, dice por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, Dios no murió nada más por usted y por mí. Dios murió por todos. Dios murió por su vecino, al cual usted no soporta. Dios murió por su familiar, al cual usted ya no lo quiere ver, no le ha testificado. Dios murió por cualquier persona que usted pueda toparse. Nuestro deber, dice el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos presiona, nos obliga a cumplir el propósito. Yo sé que Cristo murió por todos. Ahora yo soy salvo y dice el versículo 15 que ahora debemos vivir para Él. El propósito de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad. Tengo que cumplir ese propósito. Hace unos años el pastor Ramos me contó una historia. Él contaba de un indio americano que trabajaba en una empresa. Y decía que cuando este indio fue salvo, vino a Cristo a su vida, inmediatamente, unos días después, llegó a la empresa y trajo consigo una mochila llena de cosas. En la entrada le preguntaron que qué tenía en esa mochila. Y él dijo, yo aquí traigo todas las cosas que me he robado a lo largo de los años que he estado en la empresa. Cristo me ha salvado y ahora yo soy una nueva criatura. Quiero regresar todo lo que en mi antigua vida yo tomé y que no era mío. Este hombre lo dejó. Y hermanos, este hombre no se cansaba ahora de testificar dentro a sus compañeros que había un Dios que quería salvarles. Nos contaba que se sentaba a la mesa a comer, se ponía su Biblia a un lado, su comida, leía la palabra de Dios, lo escuchaban cantar alabanzas, hasta que llegó un momento, hermanos, en el cual se juntaron cierto número de compañeros que ya estaban cansados de todo el tiempo escuchar cantando a este indio, de todo el tiempo se lo topaban en el baño y les explicaba la palabra de Dios, se lo topaban en el pasillo y él buscaba compartirles un versículo, hasta que un día en la salida se juntaron estos hombres frente al indio, lo detuvieron y le dijeron, ¿sabes qué? Ya nos cansaste, ya no podemos soportar escucharte cantar. Ya no podemos soportar que no se puede tener una conversación normal contigo porque siempre tienes que sacar a tu Dios, a tu Biblia.
Y entre el indio que estaba ahí buscando explicarles, buscando una vez más testificarles, dice que él volteó al piso en donde había unas hierbas y vio un gusanito y lo tomó en su mano y lo puso frente a los hombres. Después tomó una rama, un palito que estaba ahí y lo rompió, hizo un círculo y dejó en medio a ese gusanito. Después este indio le pidió a uno de sus compañeros que le prestara unos cerillos para prender el círculo y lo prendió. Después de unos instantes, en medio del fuego, este gusanito buscaba hacerse a un lado, buscaba hacerse a otro. No podía porque estaba rodeado de fuego. Hasta que en un momento este gusano se paró y el indio se inclinó, lo tomó en su mano y lo sacó de ese fuego. El indio les dijo: yo no puedo dejar de testificar porque yo soy ese gusano. Mi Dios volteó a verme, me extendió su mano y me libró del infierno. Yo no puedo dejar de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Hermanos, ¿por qué nos cansamos de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Tenemos una nueva vida, tenemos esperanza, tenemos vida eterna. Seguramente todos estamos rodeados en nuestras actividades diarias de personas que aún no tienen esa esperanza. Pero nuestro deber, ahora nos constriñe el amor de Dios que nos ha salvado. Nuestro deber es testificar, predicar el Evangelio. El cristiano ahora tiene una nueva vida, por lo tanto debemos tener un nuevo propósito. Ahí en el libro de Romanos, acompáñenme una vez más, por favor, en sus Biblias, Romanos 8. No sé cuánto tiempo llevo, pastor, no sé. Adelante. Romanos 8. Y como aquí es una hora de diferencia a Monterrey, hermano, yo tengo mi horario, allá son las 6, entonces apenas va empezando. Ahí, Romanos 8:14, dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, noten lo que dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y hermanos, aquí está hablando, cuando dice todos, son los mismos los cuales decía que en otro tiempo estaban siendo guiados por la corriente de este mundo. Pero una vez que el amor de Dios se manifestó en ellos, dice aquí Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Y luego dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el testimonio que ahora el Espíritu Santo da a nuestra vida, da en nuestra vida, es que ahora somos hijos de Dios. Pero si nos ponemos a meditar y analizar nuestra vida, en realidad, ¿qué es lo que damos como testimonio a los que nos rodean? En realidad, ¿qué es lo que los demás pueden ver en nosotros? ¿Realmente es una vida de piedad, una vida de integridad, de amor a nuestro Dios? ¿O es todo lo contrario? Dios nos ha dado un nuevo propósito y ese es que más gente pueda conocer del Evangelio. En nuestro presente en Cristo ya vimos que tuvimos un pasado sin Cristo, ahora vivimos un presente en Cristo, en el cual nos ha dado una nueva vida, un nuevo propósito, pero note también lo que debe haber en un nuevo hombre. Acompáñame ahí al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Hermanos, en este pasaje podemos ver algo distinto a los demás evangelios. Solamente Juan habla acerca de este muchachito. El libro de Juan 6, capítulo número 8. En la alimentación de los 5,000, hermanos, en los otros evangelios únicamente dice que los discípulos se acercaron con los 5 panes y 2 peces. Pero aquí en el evangelio de Juan 6, versículo número 8, dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo:
Y dice el versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Hermanos, pocas veces he escuchado algo acerca de este muchachito aquí en el Evangelio de Juan. Pero yo estoy seguro que este jovencito tiene algo que a nosotros nos hace falta como cristianos y como hijos de Dios. A muchos de nosotros nos hace falta tener un corazón como lo tuvo este hombre. Porque, hermanos, hace falta hombres que vean la necesidad y la suplan. Hace falta hombres, hermanos, que veamos ese mundo perdido y llevemos el evangelio a ese mundo que está perdido. Hermanos, este muchachito quizás podemos visualizar la escena en donde los discípulos estaban hablando entre ellos. Oye, ya Jesús nos dijo que a ver cómo le hacemos, pero que vamos a alimentar a todas estas personas. Y quizás el muchachito de lejos se empezaba a acercar un poquito más y en su corazón había el deseo de ayudar. En su corazón había el deseo de suplir esa necesidad. Quizás él pensaba, pues a lo mejor de aquí comemos 2 o 3, o yo no como, yo me espero a regresar a mi casa para comer, pero que sea suplida esa necesidad de alguien más. Y este muchachito tuvo un corazón, vio la necesidad, vio lo que él tenía y lo trajo a Jesús. Hermanos, podríamos pensar, pastor, hermanos, que yo no tengo mucho que dar, yo no sé hablar en público, yo no sé hablarle a una persona, me da pena detener a alguien y regalarle un folleto. Pero, hermanos, el amor de Cristo ahora nos constriñe, nos obliga a predicar el evangelio. Pero es necesario, hermanos, que nosotros veamos esa necesidad y la suplamos. Gracias a Dios, hermanos, por iglesias como esta, por iglesias que predicamos todavía en las calles, predicamos el evangelio, que ganamos almas, pero la palabra de Dios sigue diciendo que la mies es mucha. La palabra de Dios sigue diciendo que los obreros todavía son pocos. La palabra de Dios sigue diciendo que hay personas que siguen yendo al infierno, siguen muriendo sin Cristo, porque hay cristianos que ven la necesidad y no la suplen, no la suplimos. Ahora tenemos un llamado a predicar, hermanos. No es una sugerencia como lo hemos escuchado continuamente. No es una opción. Cristo nos dijo, pues si quieren pueden predicar, si tienen tiempo pueden ir, si ven la necesidad, si su corazón es movido pueden ir. La palabra de Dios, si Dios es claro, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hermanos, hay una necesidad allá afuera. Cuenta una historia, hermanos, que había un hombre que llegó a su casa después del trabajo. Llegó cansado, este hombre llegó y tenía hambre. Él fue a la cocina para prepararse algo para comer. Empezó a sacar un poco de verduras, algo para preparar, algo para él. Empezó a cortar y por un descuido, hermanos, este hombre se cortó 2 de sus dedos. Se lo cortó fuerte, le salió mucha sangre, le estaba saliendo mucha sangre. Buscó algo con lo cual él taparse, se fue a enjuagar, estaba buscando hacer algo para calmar todo la sangre que estaba saliendo de su mano. Y luego él recordó que su vecino trabajaba en un hospital. Y él pensó, trabaja en un hospital, seguramente tiene algo con lo cual él pueda ayudarme mientras mi herida sana un poco. Este hombre salió, fue con su vecino, empezó a tocar la puerta, empezó a tocarla, no salía nadie. Él por un momento pensó, quizás me equivoqué, no había llegado. Él se asomó por la ventana del vecino mientras se tapaba su mano y vio a su vecino sentado viendo la tele. Le extrañó a este hombre, empezó a tocar más fuerte, con más desesperación, tocando y diciendo, vecino, ayúdame, yo sé que tú puedes ayudarme. Volteó una vez más a la vecina y ahora vio al vecino que estaba en el celular y la tele ya estaba apagada. Este hombre empezó a desesperarse y pensar en sí,
¿por qué no me escucha? El vecino empezó a tocar el timbre, empezó a gritar con más fuerza, vecino, vecino, ayúdame, yo sé que tú puedes ayudarme. Fue otra vez más a la ventana y ahora no se quitó de la ventana y le gritaba, vecino, yo sé que tú me estás oyendo, yo sé que tú has oído la puerta, yo sé que tú estás oyendo mis gritos. ¿Por qué sigues sentado en esa silla? Yo sé que tú puedes ver, tú puedes escuchar que yo estoy necesitado, pero tú no has escuchado mi clamor. ¿Por qué estás ahí sentado? ¿Por qué no estás haciendo algo por ayudarme? Hermanos, el mundo está gritando por ayuda. El perdido está gritando por esperanza. Basta con salir a la calle y ver cómo están viviendo hoy en día desde muy jóvenes en los vicios. Son gritos desesperados de ayuda. Podemos ir quizás al supermercado y escuchar cómo un matrimonio se está maltratando, hasta hay golpes ahí, son gritos desesperados de auxilio, de ayuda, de salvación. ¿Qué es lo que hacemos como cristianos? Nos sentamos en nuestra silla, en el celular, viendo la tele, siendo indiferentes a la necesidad. Pero hay una necesidad allá afuera. Hay un mundo perdido que no está diciendo, ayúdame. Pero con gritos desesperados está pidiendo la salvación. No podemos ser indiferentes a esa necesidad. Es egoísta de nosotros como hijos de Dios, que ahora somos salvos, tenemos una esperanza de vida eterna, escuchar el clamor y no hacer nada. Dios nos ha dado un nuevo corazón, un corazón que debe amar a las almas. Porque, hermanos, ahora vivimos un presente en Cristo. Para terminar, hermanos, ahí en Tito, acompáñenme una vez más. La tercera parte en la cual nosotros podemos ver nuestro testimonio y dar testimonio de ello a los perdidos. Ya vimos que todos tenemos un pasado sin Cristo, vivimos un presente en Cristo, pero gloria a Dios que dice el versículo, seguimos desde el número 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos, que dice conforme a la esperanza de la vida eterna. Tenemos un pasado sin Cristo, vivimos un presente en Cristo, pero también podemos dar testimonio de un futuro con Cristo. Gloria a Dios, hermanos, que tenemos una esperanza de vida eterna. Nuestra esperanza, nuestro futuro, se alimenta de una promesa divina. Acompáñame ahí a Juan 14, el Evangelio de Juan. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Y qué dice? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y el versículo 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hermanos, todos podemos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No se necesita toda una capacitación extendida para detener a alguien y darle un folleto. Gloria a Dios, hermanos, cuando veníamos de la iglesia, por ahí hubo un detalle con el tiempo. Ya voy a ventanear a mi concuño. Está bien, es parte de ello. Dios tiene un plan, ¿verdad? Mi concuño fue a reparar la llanta de su camioneta y pues yo veía que se estaba acercando el tiempo y dije, y mi cuñada me sugirió, pues váyase en un Uber, no, fue InDrive, creo. Y pues ya venía y éramos bien raro porque veníamos saliendo, dimos la vuelta en el carro y mi concuño ya venía a la esquina de la casa.
Y pues dije, bueno, vámonos ya estamos arriba del carro. Pero hermanos, Dios tiene un plan, porque Javier, el conductor del auto, fue salvo. Hermanos, usted no puede entender, no puede tratar de entender y explicar todo lo que Dios ha permitido en su vida. Si usted pierde su tiempo en tratar de entender, quizás a veces hasta tratar de olvidar por vergüenza lo que usted vivió en su antigua vida sin Cristo, en lugar de perder tiempo en buscar explicaciones, en olvidar todo eso, es necesario que usted lo tome y dé testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. Quizás esa ha sido la principal barrera o una de las barreras la cual impide que nosotros podamos predicar, compartir el Evangelio. Nos avergonzamos de donde Dios nos ha sacado, pero ya sabíamos, Dios nos sacó de lo vil y menospreciado del mundo para que lo que no es deshiciera lo que sí es. Hermanos, Dios puede usar nuestro testimonio. Dios puede usar lo que Él ha hecho y permitido en usted. Hermano, no se avergüence de donde Dios le ha sacado. Dé testimonio de lo que Dios puede hacer con alguien que entrega su vida a Él. El apóstol Pablo lo llegó a entender perfectamente, porque tal era su sentir en Filipenses 1:21, que dijo, porque para mí el vivir es Cristo, su presente en Cristo lo era todo para él. Pero él decía, y el morir es ganancia, porque su servicio estaba alimentado por una esperanza divina de un futuro con Cristo. Hermanos, hemos llegado a tal grado en el cual podamos dar testimonio, vivir una vida en Cristo plena, vivir una vida consagrada a Dios, que nuestro hogar sirva a nuestro Dios, a tal grado que no hayamos diferencia entre decir, pues es que aquí en vida estoy sirviendo a Dios, pero si muero voy a estar en la presencia de Dios, no sé cuál elegir. Hermanos, lamentablemente estamos tan viciados a las vanidades que tenemos aquí en la tierra, que menospreciamos esa esperanza de vida eterna. Y una prueba de que menospreciamos quizás esa esperanza de vida eterna es que no la compartimos con el perdido. No la compartimos con aquel que aún no tiene esa esperanza. Hermanos, la invitación en esta tarde, no se avergüence, hermano, de su pasado. No trate de olvidar de dónde Dios le ha sacado. Todos podemos dar testimonio. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado, hermano. Hay que tener, Dios nos ha dado un nuevo corazón que ve la necesidad y la suple. Hermano, no se detenga a suplir esa necesidad. Si hay un estorbo, algún sentimiento, alguna emoción, y normalmente son pretextos que nosotros ponemos para no predicar el Evangelio, pero no hay justificación, porque un día esa sangre va a ser demandada de nuestras manos porque no anunciamos al perdido el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio, hay que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz.